que Dios nos permite, basado en el Antiguo Testamento. Yo casi el Antiguo Testamento antes no lo tocaba mucho. Tiene sus implicaciones, tiene pues su estudio profundo, ¿no? De lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en el Antiguo Testamento. Y al final hemos entendido una parte, todo apunta a Cristo, ¿verdad que sí? Todo apunta a Cristo, todo nos lleva a Cristo. Entonces, hoy vamos a iniciar una nueva serie que yo le he puesto el título, le puse un nombre, pero también, bueno, le puse dos, estoy viendo al de los dos. Uno es de muerte a vida, y otro, el nombre que me gusta más, es del exilio a la libertad. Del exilio a la libertad. Esto que vamos a estudiar está basado en el libro de el profeta Ezequiel. Ezequiel. Es un libro profundo, es un libro hay mucha literatura apocalíptica. ¿Cómo? ¿No? Literatura apocalíptica. Utiliza, de acuerdo a lo que se narra en este libro de Ezequiel, visiones que tiene el profeta Ezequiel, y así como lo vimos con Daniel, ¿no? Que tenían un significado, que tenían un propósito, esas visiones que vimos en el libro de Daniel, también en Ezequiel. Ezequiel también tiene esa enseñanza. Hermanito, Carlos, ¿me ayuda, por favor? Creo que están tocando. Tienes esa enseñanza para nosotros, esa confianza. Fíjense que es un libro difícil, no es un libro sencillo, Ezequiel. Ahora que lo estuvimos estudiando con los pastores, muchas cosas de las que se estuvieron estudiando, dice uno, como que, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarnos, no? Pero tiene una enseñanza central, tiene una enseñanza profunda, pero a la vez una enseñanza central para nuestra vida en el andar diario. El tema número 1 de este día, lleva el título, fíjense que le iba a poner, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Me acordé que es de Chespirito, pero como se está muy chespiriteado, le puse, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así en signos de interrogación. ¿Y ahora qué? Porque en este capítulo 1 del libro de Ezequiel tiene un contexto, pues, en este caso del pueblo de Israel, del pueblo judío, tiene ahí una situación, pues, difícil de lo que estaba viviendo ese pueblo en ese momento, cuando se escribe este libro de Ezequiel. Entonces quiero que vayamos rápidamente a Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Estamos iniciando esta nueva serie entonces, profeta Ezequiel. y en el contexto de este libro, el pueblo de Israel estaba pasando una situación de exilio. Estaba pasando una situación donde estaban siendo conquistados por este imperio babilónico. Ya lo vimos con Daniel. Recuerden que cuando hubo esta conquista del imperio babilónico hacia Israel, fueron como en oleadas, ¿no? Hubo no solamente una ocasión en que llegaron a conquistarlos, no fue una sola ocasión en que llegaron a tomar los lugares. Recuerden que se llevaron a mucha de la gente de ese pueblo, se lo llevaron allá a donde estaba este imperio. Pero ¿a quiénes se llevaban? ¿A quiénes se llevaban a donde estaba ese lugar de Nabucodonosor? A los más ¿qué? A los más feos, ¿verdad que sí? ¿No? ¿A quiénes? Lo vimos con Daniel. A los más inteligentes, los más jóvenes, los más educados, los más sabios, hasta los de mejor
parecer físico, así es. Entonces, ¿por qué? Porque este rey era un rey, pues tenía cierta inteligencia y él sabía, ¿no?, que si se los llevaba, iba a ser parte también de lo que él sabía, que iba a ayudar a su nación, a su imperio, pero cambiándoles la mentalidad a sus creencias. ¿Estamos? Bueno, entonces, a veces, así como este pueblo, cuando estaban en este lugar, ahí en donde fueron conquistados, en Judá, y que se los llevaron a ese lugar de Babilonia, a veces se preguntaban, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él permitió que nos conquistaran? ¿Por qué Él permitió que tomaran de nuestros mejores hombres, nuestros mejores personas, y se los llevaron ahí a Babilonia? Y dentro de esa conquista, este imperio destruyó mucho de las casas, de los lugares, pero destruyó una parte muy importante del pueblo judío. ¿Qué era? Su templo. Para ellos el templo era algo muy sagrado. Para ellos el templo era algo muy importante. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando inició ese peregrinar del pueblo judío, cuando fueron llevados a esa tierra prometida, para que se manifestara la presencia de Dios, ellos tenían que levantar, ¿qué? Para que Él se manifestara la presencia de Dios. ¿Qué levantaba? ¿Qué armaban? ¿Qué era lo que preparaban? ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios en ese camino hacia la tierra prometida? ¿Un qué? Un tabernáculo. Un tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Ese tabernáculo Dios le había dado las características específicas a Moisés para que lo armara. Y ese lugar a donde se armaba ese tabernáculo, dice la Escritura que ahí posaba en el lugar santísimo, ¿qué? La presencia de Dios. Ya cuando este pueblo llegó hasta esa tierra prometida y ya se estableció, entonces ya se construyó con Salomón, ¿qué? Un templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y tan era así que recuerden que cuando alguna nación quería conquistarlos, Dios les daba indicaciones, qué es lo que tenían que hacer para vencer, para poder o conquistar algún lugar, no sé. Y ellos creían que cuando estaba la presencia de Dios en ese lugar, en ese tabernáculo, en esa arca, donde se manifestaba la presencia de Dios, ellos eran como si fueran invencibles. ¿Estamos de acuerdo? Como que nadie los podía conquistar y nadie iba a poder con ellos, ¿sí? Entonces, ellos lo creían. Para ellos el templo era ese lugar a donde se manifestaba la presencia de Dios y lo que los hacía poderosos como nación, como pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero muchas de las veces que pasaba que el pueblo era conquistado, que ese pueblo era conquistado, es porque desobedecían, porque caían en pecado, y Dios los dejaba a esa conquista, y los llevaban como esclavos, y luego Dios, cuando ellos se arrepentían, Dios regresaba y nuevamente los liberaba. En este caso, cuando llegaron hasta este lugar, este punto, donde este pueblo, este imperio los conquistó, llegaron hasta el punto de destruir ese templo. Les destruyeron ese templo. Y entonces esta situación les llevó a preguntar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si destruyeron el templo, entonces Dios, ¿qué? Si era el lugar a donde posaba su presencia, donde Dios hablaba con ellos a través de los sacerdotes, del sumo sacerdote, y destruyeron ese templo, ¿qué pasaba entonces? ¿Qué pensamiento se podía venir que Dios ya no estaba con ellos? Destruyeron su templo, destruyeron el lugar a donde se manifestaba la presencia de Dios y decían, ¿y ahora? ¿Dónde está Dios? Por eso le llamé, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que ya
Nos destruyeron ese lugar, nos destruyeron a donde se presentaba, donde se manifestaba la presencia de Dios. Dios ya se fue, Dios ya se alejó de nosotros. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? La Escritura siempre tiene enseñanza de vida para nuestra vida. Él nos permite entender, nos permite aprender de Dios, de su carácter, de su forma de actuar, de cómo se manifiesta a nuestra vida Dios. Y eso es lo que hoy en el Antiguo Testamento con Ezequiel vamos a aprender. Sí, es un libro difícil, sí hay situaciones difíciles de entender, pero también hay situaciones o hay enseñanzas centrales y fundamentales para nuestra vida cristiana. Ajá. Dios no es indiferente a lo que estamos pasando. ¿Ustedes creen que cuando fue destruido ese templo, Dios se había olvidado ya de ese pueblo? Si Dios les había dado promesas, ¿sí o no? Y Dios había hecho un pacto con ellos. Pero en ese momento, lo que estaban viviendo, las circunstancias, todo lo que estaban pasando, a ellos los llevó a lo mejor a dudar. Los llevó a tener miedo, los llevó a tener preocupación por lo que se estaba pasando, lo que se estaba viviendo. Entonces, nosotros sabemos que Dios sigue cuidando de nuestra situación, ¿sí o no? Dios sigue estando al pendiente de nosotros. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios no es indiferente a lo que estamos padeciendo, como no era indiferente a lo que estaban padeciendo en ese momento ese pueblo de Israel. Ajá. Entonces, es lo que vamos a estar estudiando en este libro de Ezequiel. Tiene que ver con esa parte de Dios, en la manera en que Dios se manifiesta, en la manera en que Dios se presenta, en la manera en que Dios está presente en esas situaciones de crisis. Porque hay situaciones de crisis, hay situaciones difíciles, hermanos. Dios no es indiferente al dolor, Dios no es indiferente a las experiencias difíciles que estamos viviendo. Y era lo que estaba pasando en ese momento con ese pueblo de Israel. Ajá. Entonces estamos iniciando este libro del profeta Ezequiel, donde vamos a ver este pueblo de Dios y de Ezequiel, ¿no? Narrando en este caso lo que él está viviendo en ese momento. Ezequiel es parte de los deportados, de los que estaban siendo deportados hacia Babilonia. Él pertenecía a una familia de linaje de Aarón. ¿Quién era Aarón en el Antiguo Testamento? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién era Aarón? ¿Era su hermano? Y Aarón fue levantado como sacerdote ahí en el Antiguo Testamento, como sacerdote. Pues Ezequiel venía de ese linaje de Aarón. Venía entonces, él pertenecía a lo que era la familia sacerdotal. ¿Esto qué significa? Que desde niño, ¿sí?, él fue enseñado y su vida había sido orientada hacia el servicio en el templo, ¿sí? Entonces, él estaba siendo preparado, ¿para qué? Para realizar las labores de sacerdocio, ¿sí? Porque venía de ese linaje, venía de esa familia de Aarón. Entonces, como niño, desde pequeño, fue enseñado y fue guiado en lo que era el servicio en el templo. Ahora, ese linaje de la vida de Ezequiel apuntaba a una vida dedicada a servir a Dios, como sacerdote en el templo. Ahora, un sacerdote no era algo improvisado. Si estaba siendo enseñado desde pequeño, es porque estaba siendo preparado hasta el punto de llegar a servir en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no era algo improvisado, no era así como que, ay, se me ocurrió y voy a levantarlo como sacerdote para que esté aquí. No, si venía de ese linaje, si venía de esa familia, estaba siendo preparado para ese servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no se valen las improvisaciones. Aquí todo tiene que ser conforme a la enseñanza, al aprendizaje, ¿sí? No es de que, ay, se me ocurrió ser pastor y yo quiero ser pastor. No, tiene un propósito, tiene un llamado y también tiene una formación,
¿sale? Así como también la alabanza, así también como los maestros. ¿Cuántos de aquí tienen llamado como maestros? ¿Usted tiene llamado como maestra? Ah, pues perfecto. ¿Nada más? ¿Sí? Muy bien. ¿Acá? ¿No? No, todavía no me lo confirma el Señor. A mí se me hace que sí. Pero bueno, está bien. Estamos esperando que Dios. Pero hay una formación. Hay una formación. Hay una enseñanza. Hay un propósito. Y sabemos que los tiempos son de Dios. Un sacerdote, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenía que ser formado desde pequeño. Y más o menos a la edad de 30 años era cuando ya podía ser establecido como sacerdote, aproximadamente a los 30 años de edad. Entonces, en este caso Ezequiel, cuando sucede esta parte de la historia, tenía aproximadamente 25 años. ¿Sí? Ezequiel. Él desde pequeño había aprendido en la ley de Moisés, los rituales de purificación, los sacrificios, fiestas, la distinción entre lo santo, lo común, las funciones del templo, la enseñanza, porque parte también de ese sacerdocio era la enseñanza al pueblo. Entonces, había formación en la vida de Ezequiel. Todo apuntaba a ese servicio, todo apuntaba a ese futuro de servir en el templo, aproximadamente en la edad de los 30 años. Entonces, toda su identidad, la identidad de Ezequiel, giraba alrededor de esa vocación como sacerdote. Pero esto que estamos contando, cuando fueron conquistados, fue destruido ese templo, fue llevado al exilio de su nación hacia Babilonia, fue aproximadamente en el año 597 antes de Cristo. Tenía 25 años aproximadamente. Estaba el rey Nabucodonosor II, que deportó de Judea a Babilonia una parte importante de la élite judía, o sea, de los más sabios, los más inteligentes, los más guapos, etc. Y dentro de estos deportados estaba el rey Joaquín. Había nobles, había artesanos, había soldados, había jóvenes también sacerdotes, como Ezequiel. Ahora, imaginemos esta situación que estaba viviendo Ezequiel, que estaba siendo preparado para ese sacerdocio, que ya casi estaba listo para empezar a servir como sacerdote, y llega este imperio, los conquista y destruye casas, destruye hogares y destruye ese templo. Y aparte se los llevan hacia esa nación babilónica. ¿Cómo creen que se sintió Ezequiel? ¿Cómo creen que estaba Ezequiel en ese momento? ¿Cómo? Triste, pudiera ser, enojado, decepcionado, ¿no? Imagínense, es como, se hablaba algunos ejemplos con los pastores, ¿no? Una persona que estudia, no sé, medicina. ¿Cuál es la carrera más difícil que hay? Medicina, creo, ¿no? Creo, no sé, a lo mejor ya no, pero bueno, hasta donde yo me quedé, medicina, que son, no sé si 5 años de carrera, otros 2 años o 3 años de ¿cómo se llama? Internado, no sé cuántos años para poder llegar a ser médico cirujano. Y entonces cuando ya está a punto de graduarse, de obtener su título, llegan y conquistan un país y se lo llevan a otro lugar donde no puede ejercer esa carrera, ¿no? que estudió por tantos años. O sea, ¿cómo se sentiría, no? Tanta preparación, tanto estudio, y de repente, ¡pum!, todo se pierde, ¿no? Imagínense una persona que se está preparando para una carrera, para desempeñar una labor, y algo sucede y ya no puede desempeñarlo. Se sentiría decepcionado, triste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no pudo conseguir lo que tal vez tanto se preparó y tanto deseaba. Pues el pensamiento es, todo se acabó, ¿no? Y a veces hasta, a lo mejor yo no dudo que Ezequiel haya dicho, Señor, ¿pero por qué? ¿No? ¿Y ahora qué, Señor?
Yo estaba siendo preparado para esto, tú me estabas formando en esta situación y ahora ya no. Ya todo se acabó, ese lugar a donde posaba tu presencia en ese templo fue destruido, yo ya no voy a poder servir ahí. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Ya nos olvidaste, ya te alejaste de nosotros. ¿Qué significó esta situación para Ezequiel de lo que estaba viviendo? Ya no iba a poder servir nunca, pues el templo ya se había quedado atrás, porque había sido deportado, había sido llevado a otra nación. Entonces dice, ya no voy a servir, porque ¿dónde servían ellos? En el templo. ¿Dónde se posaba la presencia de Dios? En el templo. Y entonces, si ya no estoy ahí, el templo se quedó atrás, y de todos modos ese templo fue destruido, pues entonces en lo que fui formado, en lo que fui enseñado, ya no sirve de nada. Será una situación de crisis la que estaba pasando Ezequiel, y no solamente Ezequiel, sino muchos de esos jóvenes que fueron llevados en ese exilio. Sí, era una situación de crisis. La nación estaba al borde de la destrucción completa. Pero, ¿qué creen? 5 años después, Dios llamó a Ezequiel. Dios se presentó en la vida de Ezequiel. Ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que estuvo Ezequiel ahí en Babilonia, donde se le manifestó Dios y habló y le mostró, porque tuvo visiones. Fíjense que eran contemporáneos en esa época Jeremías, lo que tenemos también ahí, pero Jeremías predicaba a los judíos que se quedaron ¿en dónde? En Judá. Jeremías se quedó en Judá, ¿sí? Ezequiel fue llevado a Babilonia. ¿Y quién más fue llevado también a Babilonia? Ya servía también ahí en Babilonia. ¿A quién estudiamos? A Daniel. También servía en la corte de Nabucodonosor. Entonces, son contemporáneos Ezequiel, Jeremías, Daniel. ¿Vamos? Entonces, Jeremías era más grande que Ezequiel. Y puede ser que Jeremías, cuando advertía al pueblo que se arrepintiese de sus pecados, puede ser que Ezequiel era joven y haya escuchado, en este caso, a Jeremías hablándole al pueblo para que se arrepintiera de sus pecados. Y este Ezequiel, que había sido exiliado y llevado hasta este lugar, ahora Dios se le había manifestado. Y Dios tenía un propósito en el llamado que estaba haciendo en la vida de Ezequiel. Entonces, los babilonios habían invadido Judá por tercera y última vez en el año 586, destruyeron el templo completamente y deportaron al resto del pueblo. Ahora, en primer lugar, lo que vemos en el libro de Ezequiel es que se narran los pecados de Judá. Y también nos advierte acerca del juicio inmediato de Dios en ese cautiverio del pueblo y la destrucción de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos vivían en ese pecado, estaban en ese pecado y Dios destruyó. Dios tenía un propósito por el que haya permitido que ese imperio los haya conquistado y haya destruido todo ese lugar. Tenía un propósito. Y no es que los haya abandonado, no es que los haya dejado. El propósito era que ellos se arrepintieran. Ellos se arrepintieran, ellos corrigieran. Entonces, en ese periodo, cuando Ezequiel estaba en ese lugar ya de Babilonia y Dios le estaba mostrando una serie de visiones extraordinarias, actos simbólicos, tenía un propósito de mostrar algo importante en la vida de Ezequiel. Solamente para él, no. Para que ese Ezequiel transmitiera ese mensaje ¿a quiénes? A todo ese pueblo que había sido llevado al exilio hasta Babilonia. Entonces, Dios, por causa del pecado, tuvo que dejar que fueran conquistados. Dios no podía permitir estar en ese lugar con ese pueblo lleno de pecado. Por eso permitió que hubiera un juicio y hubiera esa destrucción, tanto de lo que era la ciudad como del templo.
tenía un propósito y ese propósito se tenía que cumplir. Ahora, la gloria del Señor es uno de los pensamientos centrales y claves de este libro de Ezequiel. Ezequiel se pudo haber preguntado: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser ahora de mí, ahora que estoy aquí en el exilio? Yo fui preparado como sacerdote, ya no puedo ejercer ese llamado como sacerdote. Hermanos, la visión que tuvo Ezequiel no tiene el propósito de satisfacer la curiosidad acerca de las visiones celestiales. Tiene el propósito de revelar la grandeza, la santidad, la soberanía de nuestro gran Dios. La gloria de Dios. Entonces, esta visión que tiene Ezequiel en el capítulo 1 tiene ese propósito de preparar el camino para comprender la revelación plena de la gloria de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Tiene un propósito. El que él haya tenido esa visión de la gloria de Dios con este capítulo 1, de esa visión apocalíptica. El punto central de este capítulo 1, el versículo central es Ezequiel 1:26. Si lo tienen ahí, lo vamos a leer. ¿Qué dice ahí Ezequiel 1:26? Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué es lo que estaba viendo en ese momento Ezequiel en este versículo 26? Hermanos, era la gloria de Dios. Lo que se estaba manifestando en esa visión era la gloria de Dios. Enseñanzas para nuestra vida. Punto 1. Ahí anótelo en su cuadernillo, en sus notas. Punto 1. Dios se revela en medio del exilio. Dios se revela en medio del exilio. ¿Estamos bien? Bueno. Vamos entonces a leer Ezequiel 1, versículo 1 al 3. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? En el día 5 del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orilla del río Quebar, los cielos, ¿qué dice ahí? Se abrieron. ¿Y qué? Recibí visiones de Dios. Versículo 2. Habían pasado, ¿cuánto? Entonces, por eso yo les decía, aproximadamente tenía unos 25 años cuando fue llevado hasta ese lugar. Habían pasado 5 años, 5 meses, desde que era el rey Joaquín, y que el rey Joaquín había sido deportado. Entonces, aproximadamente Ezequiel tenía unos 30 años. ¿Estamos? En ese tiempo, dice, en este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en las tierras de los caldeos, ¿qué dice? ¿El Señor qué? Versículo 3. ¿El Señor qué? El Señor le habló y... ¿Sí estamos ahí en Ezequiel 1:3? A ver, ¿en dónde están? Y el Señor le habló, a lo mejor es otra versión. Bueno, a ver ustedes, ¿cómo dice su versión? ¿Nada más? Ok, vino la mano del Señor sobre... Esta versión dice, el Señor le habló y puso su mano sobre él. Entonces, hermano, en medio de la crisis, recuerden que habían sido llevados, deportados, habían dejado la nación, el templo había sido destruido. Y si el templo donde se manifestaba Dios había sido destruido, ellos pensaban que Dios ya no se iba a presentar a sus vidas. Pero en medio de esa crisis que estaba viviendo ese pueblo, en la vida también de Ezequiel, que habían sido deportados, dice ahí que Dios manifestó su presencia en la vida de Ezequiel. Entendamos el contexto. Si para ellos el lugar del templo era un lugar muy importante porque era donde se manifestaba la presencia de Dios y ese lugar había quedado atrás y había sido destruido, para ellos entonces Dios ya
no estaba con ellos. Dios había quedado atrás. Dios ya no tenía ese control, ya no tenía esa protección para ellos, porque ese templo había sido destruido. Para ellos tal vez lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo es que Dios estaba limitado ¿a dónde? Solamente a ese templo. Como habían sido llevados, ¿no?, hasta ese lugar del imperio babilónico, Dios se quedó ¿dónde? Atrás. Para ellos Dios, ahora recuerden algo importante, Dios se estaba manifestando y se estaba presentando a la vida de los seres humanos de forma, ¿sí?, revelándose poco a poco. Dios no se reveló en un solo momento. Dios se fue revelando en ese pueblo poco a poco, ¿no? En ese templo cuando fueron liberados, en ese monte cuando les dio los mandamientos, en esa protección cuando fueron llevados hasta la tierra prometida. O sea, Dios se fue manifestando ¿cómo? Poco a poco. Nosotros ya lo que tenemos de Dios es la escritura completa, y ya lo conocemos y ya sabemos de Él, pero para ellos no. Para ellos fue poco a poco como Dios se fue revelando, Dios se fue manifestando a sus vidas, y ellos entendían que si Dios se manifestaba en ese templo, y ese templo había quedado atrás y había sido destruido, entonces Dios ya no estaba con ellos. Dios estaba limitado solamente a ese templo. Si ese templo se mantenía en pie, la nación iba a estar protegida, pero si ese templo era destruido, ya la protección de Dios se había ido de ellos. Entonces, ya para ellos tal vez no había esperanza. Para ellos tal vez ya, pues ahora sí que ya no tenían futuro prácticamente como pueblo de Dios, porque Dios ya no estaba con ellos. Pero debemos entender algo. La gloria de Dios no depende de ningún edificio. La presencia de Dios no tiene nada que ver con ningún edificio. Dios se manifiesta y gobierna en el lugar que Él quiera. Ellos apenas eso, como ellos lo estaban viviendo, no lo entendían, no lo comprendían. Pero Ezequiel, con este libro, con esta visión que estaba teniendo y que dice que Dios le habló, se estaba manifestando que Dios no está sujeto a edificios. Dios no está sujeto a 4 paredes. Dios no está sujeto. Su gloria no depende de un inmueble. Su gloria, hermanos, se manifiesta donde Él quiere. ¿Cuál fue la manifestación más grande de la gloria de Dios? Para ellos tal vez era el templo. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la manifestación más grande de la gloria de Dios para nosotros? ¿Quién? Cristo. Cristo es la manifestación más grande de la gloria de Dios. Cristo, Dios entre nosotros, hermanos. Dice la Escritura en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Cristo vino a buscar a su pueblo. Cristo vino a manifestarse, hermanos, a su pueblo, ese pueblo que estaba lejos, ese pueblo que no entendía quién era Dios. Entonces, la iglesia, hermanos, nunca debe pensar que Dios se manifiesta solamente en un lugar de 4 paredes. Dios no está sujeto a un lugar de 4 paredes. Es que cuando salimos de aquí, la gloria de Dios se quedó en la congregación, se quedó en el inmueble. No. La gloria de Dios no está sujeta a estas 4 paredes. Cuando salimos de aquí, no es que Dios ya se quedó el domingo allá y entonces de lunes a sábado yo me tengo que arreglar como yo pueda. Porque Dios se quedó en la congregación, en el inmueble. ¿No? No. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Dios se mueve en todo lugar y en toda forma.
Si yo salgo de aquí, aquí estuvo la presencia de Dios cuando yo le alabé, cuando yo le adoré, cuando yo exalté su nombre, cuando yo oré. Pero salgo de aquí, ¿qué pasó con la presencia de Dios? Se quedó en el inmueble, se quedó en la bocina, se quedó en el texto de la enseñanza, y entonces Dios, pues ahora hasta dentro de 8 días lo vuelvo a ver y lo vuelvo a buscar. No, si yo salgo de aquí y voy a mi casa, la presencia de Dios va con nosotros. Si voy a la escuela, entre semana y mis actividades, la presencia de Dios está conmigo. Si voy a mi trabajo, la presencia de Dios está conmigo. ¿Estamos de acuerdo? En todo lugar, en todas las formas, Dios está ahí. Dios no se quedó en un lugar de 4 paredes, como en ese momento en el templo. Ellos pensaban que ya Dios se había quedado atrás. Y no era así. Dios estaba manifestando a Ezequiel en ese lugar del exilio, en ese lugar a donde habían sido deportados. ¿Ustedes creen que Dios en ese pueblo, en esa nación de Palestina, Dios esté ahí? A ver, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Cómo? ¿Quiénes son los de no? ¿Quiénes son los de sí? Podemos pensar que no, porque es una nación donde no alaban a Dios, donde no